vas a creer todo lo que se viene para Sparking Deidad Zero. Hoy vamos a analizar el tráiler del próximo gran DLC. Nuevos personajes, atuendos, técnicas, mecánicas, escenarios y un modo de juego misterioso que esconde un secreto muy importante. Quédense hasta el final porque además de hablar del futuro prometedor del juego, con todo lo nuevo que se viene de Dragon Ball Super, vamos a descubrir una pista oculta dentro del propio juego que podría estar revelando sus planes a largo plazo. Y no es una teoría sin fundamento, es un patrón interno que confirma que esto estaba planificado desde el inicio. Además, si vieron este video, se van a dar cuenta de que ocurrió una coincidencia bastante zarpada. Arranquemos directo con el tráiler. Este se reveló en el Genkidama Matsuri y empieza fuerte con la secuencia de ataque de Goku y Vegeta, tomada directamente de la película de Broly. Ojo con este inicio porque es clave para algo que les voy a mostrar más adelante. Pasamos al primer nuevo personaje confirmado, Bardock Super Saiyajin. El hombre enmascarado. De entrada fue raro que no estuviera incluido desde el lanzamiento, sobre todo porque esta transformación ya había aparecido en otro juego desarrollado por Spike. Y no hablo de Regime Blast, hablo de Dragon Ball Z Kinect. Sí, como acaban de escuchar. Fue el único juego de esta desarrolladora que tenía la fase legendaria de Bardock. Muchos lo esperábamos de base, pero bueno, era cuestión de tiempo. Lo malo, hay que arpar guita. Bardock se presenta con su definitiva, una secuencia más simple, claramente referenciada a cómo cagaba palos a Chillet. Digo simple porque en estos juegos no te van a poner la escena completa. Para eso ya tienen Dragon Ball Legends, si quieren verla bien en detalle, y a la técnica también. Ahora hay un problema. Y no hablo de la falta de impacto en los golpes, que el juego arrastra desde el lanzamiento. El verdadero problema es que no se muestra en ningún momento la transformación de Bardock. Y les recuerdo, el estilo clásico es el atuendo secundario. La respuesta la encontramos en un scan reciente, que afirma que el Bardock que está en el juego se podrá transformar. ¿Podremos ver al Bardock canónico en Super Saiyajin? ¿Habrá un tercer atuendo que pueda acceder a esta forma? Por otro lado, si este texto es en sentido figurado, no descartemos que sea un personaje independiente. El Goku Guachín ya no va a estar solo. También confirmaron al Rey Demonio Picoro, que por alguna razón tiene una fascinación por romper montañas. Excelente detalle el de las venas en el ojo. Vemos el pie de Devilman, lo que nos va a permitir comparar cuánto daño hace su técnica a los nuevos guerreros con pensamientos negativos. Aparece el abuelo Gohan. Y también... Y este random, quiero decir Tao Pai Pai, ojalá que también esté su forma cyborg, sumándose Chang'e y Pai Kuhan, que sinceramente se sintió como una falta de respeto que no vinieran de base. Champa es otro caso interesante, recuerdo haberlo visto una vez en una captura del modo historia, así que su modelo ya estaba hecho. Acá lo que faltaba era adaptarlo para que sea jugable. Y ahora sí, lo mejor para el final. ¡Órale! Android 17 Super. Se hizo desear, pero valió completamente la pena. Debuta con una animación de presentación impecable. A esto me refería, papá. Esto es la nueva generación. Hay que aprovechar el potencial de las consolas para secuencias de este nivel. En su momento estábamos limitados. Hoy no hay excusas. Y Sparking Zero está a la altura. Ahora bien, esto me genera una duda. Descartemos que sea una animación de presentación, aunque si lo es... me bajo los pantalones. Pero la pregunta es, ¿estamos viendo una animación de transformación? La respuesta es no. Es una fusión. En el mismo scan se reveló que al tener a los dos Android 17 en un mismo equipo, se pueden fusionar, indirectamente confirmando la tercera variante para este personaje. Eso sí que no me lo esperaba. A pesar de eso, banco muchísimo que uno de los personajes más esperados para Sparking Zero haga uso de esta mecánica de manera tan ingeniosa. Y con esto, si no conté mal, tenemos confirmado hasta ahora 10 nuevos personajes. Y eso es todo, ni a palo. También se confirmaron nuevos escenarios, aunque por ahora solo nos mostraron Kame House. Esto deja claro dos cosas. La primera, que van a ser más de un mapa, porque se habla en plural. De no ser así, sería un troleo bastante cruel, aunque en información reciente hacen mención a múltiples escenarios. La segunda es que al tratarse de Kame House, es muy probable que estos escenarios sean adaptaciones de mapas que ya existen en el juego. Muchos ya lo sabrán, pero lo aclaro para quienes no están al tanto. Hay mapas que se usan en cinemáticas del modo historia y que gracias a los mods se volvieron jugables. Era raro que no estuvieran disponibles en el combate libre, y Kame House era uno de esos casos. Todo indica que otros escenarios también serán adaptados para que podamos pelear en ellos. Esperen,
¿Se acuerdan de la secuencia del inicio? Bueno, también se confirmaron nuevos atuendos y super ataques. El ejemplo más claro es Gohan, con el atuendo de su viejo, acompañado de una nueva definitiva que referencia directamente a la película en la que aparece así. Y esto es más importante de lo que parece. Este atuendo de Gohan ya estaba en los archivos del juego, pero incompleto. Gracias a los modders vimos el trabajo terminado mucho antes. Lo curioso es que parece que tocaron los assets, ya que estos mods no cargan correctamente o tienen mal asignadas las texturas. Entonces surge la pregunta, ¿vamos a tener un nuevo Gohan? La realidad parece ser otra. Tanto Goku Blue como Joven Gohan estarían usando una mecánica que ya existe en el juego. Por ejemplo, Goku Mini tiene dos atuendos idénticos, pero cada uno posee un moveset completamente distinto. Incluso el secundario puede transformarse. Y otros personajes como el androide 18 cambian sus técnicas según el atuendo. Por lo tanto, todo apunta a que vamos a tener un Gohan con atuendo secundario nuevo y encima con un moveset diferente. Esto está muy piola. Con Goku igual podemos fantasear un poco más. ¿Será que finalmente implementan esa función tan especulada que nos permitiría modificar su moveset a gusto? ¿O será que dependiendo del compañero la definitiva cambia? Ambas opciones son un sueño, pero volvamos a la triste realidad. Por cuestiones de tiempo y de carga de trabajo, lo más probable es que estemos hablando simplemente de un atuendo alternativo para Goku. Ojalá me equivoque. El problema es que pensando a futuro, esto puede generar desorden. Imagínense un roster lleno de atuendos alternativos que cambian el moveset. Personalmente, creo que la primera mecánica que mencioné permitiría mantener una mejor uniformidad y consistencia en el juego. Más allá de eso, en general, se nota que se están esmerando bastante con este DLC. Incluso el productor mencionó nuevo contenido en la personalización para personajes existentes. Spike está cocinando y eso hay que respetarlo. Aunque siendo justos, tenía que ofrecer un buen contenido descargable, ya que a diferencia de los DLC anteriores, estos ya venían asegurados para la mayoría de los jugadores que compraron las versiones especiales. Ahora sí, estamos todos en la misma. Toca juzgar el contenido y ver si realmente vale la pena volver a pagar. Nuestro juego de $100 empieza por fin a dar frutos. Pero pará, nos estamos olvidando de algo muy importante. El tráiler también sorprendió con lo siguiente. Se confirmó un nuevo modo de juego. ¿Es Parking Zero mejor que tener sexo? Yo solo les digo una cosa, uno de los dos sí tiene modo online. Por ahora no tenemos más información que estos pocos segundos que se ven en el tráiler, pero eso no nos impide especular un poco. Y acá es donde les pido que presten muchísima atención. Lo primero que salta a la vista es este mapa, que marca varias localizaciones, destacando algunas con sus personajes que en principio parecen ser oponentes, junto con el escenario de fondo. Para ampliar el análisis, tenemos que chusmear el compendio 1, donde se representa el planeta Tierra de Dragon Ball. Este tipo de mapa ya lo conocemos de otros juegos. El ejemplo más probable es Budokai 3, algo más retro como The Legacy of Goku, o sin irnos tan lejos, dentro de la franquicia, Budokai Tenkaichi 2. Y lo menciono justamente porque lo vamos a tener como guía. Usando este mapa mundi, veamos qué ubicaciones destaca en este nuevo modo de juego. Arrancamos por el suroeste. Esta localización corresponde al Palacio de Uranai Baba. Más al norte tenemos la atalaya de Kamisama, por supuesto, con la habitación del tiempo, donde vemos a Roshi. Todo este sector se denomina Meseta de Yunzabito. Si no la conocen, no se preocupen, yo tampoco tenía ni puta idea de qué era esto. Pero investigué y resulta que es el lugar donde Kami aterrizó con su nave. Con Budokai Tenkaichi 2 podemos interpretar otra cosa, que seguro les gustará más. En esa ubicación encontramos el glaciar. Sparking Zero necesita urgentemente un área nevada. Y si no es en este DLC, tarde o temprano llegará. ¿Saben lo que es sospechoso? El mapa del inicio del tráiler no tiene ningún rastro de Namek, ni estructuras, ni árboles. La distribución sí es la misma. Vamos a dejarlo ahí picando. Agilicemos un poco. Este punto corresponde a la casa de Buu. A la derecha tenemos tres localizaciones urbanas: Ginger Town, donde aparece Cell por primera vez, la capital del oeste, básicamente Capsule Corp, y Parsley City, donde ocurren los eventos del futuro de Trunks, o más acorde, la capital central, localización donde Goku se volvió un héroe. Al norte tenemos los juegos de Cell, al sur la arena rocosa donde lucharon Goku y Vegeta por primera vez. Más al este, cerca de la capital del norte, aparece el laboratorio del Dr. Gero, los yermos, el lugar donde los hermanos se agarraron a las trompadas. Al sureste, la casa de Goku, que ya está mapeada dentro del juego. Este detalle es muy importante, por lo que les voy a revelar más adelante. Esta zona que no destaca nada en particular, calculo que corresponde al desierto. Más al sur vemos las islas, aunque en realidad todo apunta más a Kame House. Un poco más a la izquierda tenemos el torneo de artes marciales. Y por último, la capital del sur, un lugar que no recomiendo visitar el 12 de mayo. Ahora, bueno, Medu, muy buena guía, pero ¿para qué carajo queremos saber todo esto? Me quería hacer el intelectual.
Nah, mentira. Esto es importante porque el mapa podría estar revelándonos los escenarios donde vamos a poder interactuar, basándome justamente en los puntos que marca. Si hay algunas cosas que no coinciden, tranquilos. El propio Akira dijo que él tampoco estaba seguro. El primero que mencioné fue el Palacio Duranai Baba, un lugar muy recordado porque ahí se encontraba la tienda en Tenkaichi 2. Esto quiere decir que este mapa, junto con los demás que mencioné, van a ser jugables. Miren, ustedes ya me conocen, yo siempre intento ir por la expectativa más realista, fundamentada en los hechos, mi conocimiento sobre esta franquicia y obviamente el sentido común. Y por eso, en mi opinión, sí vamos a poder acceder a ese lugar, pero no va a estar disponible en combate libre. Por lo siguiente, cuando vi a Goku, me di cuenta de que estaba en un escenario que ya existe en el juego. Incluso el mapa parece marcar su ubicación, descartando que ese lugar sea la casa de Buu. Para estar seguro, busqué esa ubicación en el mapa completo, incluso en las zonas inaccesibles, y no la encontré. Así que hay dos opciones, una, soy ciego y sí estaba ahí, o dos, se trata de un mapeado creado específicamente para este nuevo modo de juego, lo que le daría lógica a la creación o adaptación de otras ubicaciones emblemáticas. Muchos de los puntos marcados ya existen en el juego y probablemente se repitan, como vemos con las dos arenas rocosas. Las zonas urbanas podrían usar el mismo mapa de ciudad que ya conocemos, con la diferencia de que la capital del oeste sería Capsule Corp, que ya existe y solo habría que adaptarla, al igual que la casa de Goku, como les mencioné anteriormente. Ojalá se pongan las pilas y haya diferencias reales entre ciudades, dependiendo de cuál visites, como pasaba en el segundo juego de esta serie. Nos quedaría el norte, que podría ser una versión del mapa rocoso, pero de noche. Aunque los pibardos pedimos a gritos el glaciar. Incluso en Ultimate Tenkaichi vemos este sector. No pensé que usaría este juego para un buen ejemplo. Y esta localización que mencioné antes, que tomé provisionalmente como desierto, probablemente termine siendo otra arena rocosa más. Y lo vuelvo a remarcar, todo esto se basa en suposiciones lógicas, intentando evitar expectativas irreales. Pero todavía falta lo más importante, ¿de qué se va a tratar este nuevo modo de juego? Para empezar a responder esto, tenemos que escuchar a Jun, la cabra Furutani, quien nos reveló el roadmap, mostrando el futuro de Sparking Zero. Se confirmaron dos actualizaciones gratuitas, una ya llegó, que es el modo de juego Misión 100, y la siguiente sería el modo supervivencia. Yo vi esto y reaccioné como Guardiola con Lewandowski. ¿Y por qué? Porque en el video anterior, cuando hablaba de la experiencia offline de Sparking Zero y criticaba las batallas personalizadas, tomé como referencia lo que nos ofrecía Budokai Tenkaichi 3. Tenía Misión 100 con peleas realmente difíciles, combates temáticos, un modo supervivencia con 50 rivales seguidos, el peculiar Sim Dragón que mezclaba RNG con habilidad. Ahí remarqué lo importante que era el contenido fuera de línea y el peso que tenía. Uno de los pilares de eso era justamente Misión 100. Y sí, al final lo terminaron agregando en Sparking Zero. Encima le cambiaron el nombre a la modalidad, denominándose tal cual como en Tenkaichi 3. Y además de eso, tenemos el modo supervivencia. Al principio pensé que se trataba del modo que ya vimos, pero ojo, ya existe una modalidad con ese nombre en su precuela, donde luchamos contra 50 personajes seguidos. Así que todo apunta a que este será un modo completamente nuevo. Y esto es importante, porque podría indicar, y esto me duele decirlo, que no formaría parte de una actualización gratuita, sino que habría que pagar el DLC para acceder a este modo de juego. A ver, entiendo que personajes y atuendos sean de pago, eso es medianamente lógico, pero una modalidad nueva, eso ya es muy raro. Ahora bien, existe otra posibilidad, que este modo supervivencia sea el mismo que ya vimos, o que cuando se actualice el juego con el nuevo DLC, se agregue de forma gratuita. Si ese es el caso, volvemos a la gran pregunta, ¿de qué se va a tratar este nuevo modo de juego? No, ni idea, no trabajo en la desarrolladora. Pero hay algunas posibilidades bastante interesantes. La primera, que tengamos por fin las tres modalidades de batalla definitiva. La que falta es Sim Dragón. Un remake de este modo sería un sueño hecho realidad. Era simple, sí, pero su concepto podría llevarse a otro nivel con la generación actual. La segunda posibilidad está directamente relacionada con lo que veníamos hablando antes. Budokai Tenkaichi 2. De hecho, en el video anterior ya les hablé de su modo historia y de cómo podría adaptarse a Sparking Zero. Si no lo vieron, vayan después. Pero primero terminen este. Acá igual cambiaría el objetivo. No estaremos recreando el modo historia, porque estoy seguro de que el episodio de batalla va a seguir cumpliendo esa función, explicando la historia de forma simple y directa. Tomamos el concepto de Tenkaichi 2, pero lo adaptamos a otra modalidad completamente distinta. No voy a explicar en profundidad cómo podría funcionar porque empiezo a hablar y después no cierro el orto.
orto, pero sí quiero dejar claras las bases de lo que podríamos jugar. Es evidente que esto estaría fuera del modo historia. Los combates que se ven en pantalla no coinciden con la línea temporal de Dragon Ball, y eso es justamente lo mejor. Estos juegos son simuladores, nos permiten tener peleas que nunca sucedieron, como en este caso, elegir entre una revancha contra Cell o Vegeta. Y nosotros ultra preparados con las fases divinas. También descarto por completo una exploración profunda de los mapas. Seguramente estemos bastante limitados en movilidad o directamente quietos en un punto fijo, solo eligiendo a qué localización movernos, que sería lo peor. Pero esto les permitiría a los desarrolladores crear minimapas simples basados en las ubicaciones que mencionamos antes. Elegimos contra quién combatir. El signo de pregunta puede interpretarse como algo secundario, mientras que el signo de exclamación probablemente marque el camino para avanzar en la trama principal. Como última información, sin darle una nomenclatura a este modo, dejaron esta pregunta: ¿qué pasará en los lugares marcados? Por eso los destaqué tanto, cerrando con un mensaje que hace alusión a que será una experiencia completamente nueva. Sea lo que sea que están preparando, me gusta mucho que el foco esté puesto en darle importancia a la experiencia offline. Además, el propio productor comentó que siguen trabajando en más actualizaciones a futuro, así que esto claramente no termina acá. Yo sé que quieren saber fechas, así que vamos con eso. Sabemos que el modo supervivencia llegaría antes que los DLC en las versiones de Switch, y en la página oficial figura el 31 de mayo como referencia. El nuevo contenido descargable por su parte está pautado para Summer, que para los que estamos en Latinoamérica sería de junio a septiembre, es decir, invierno. Pero hay un dato clave que no podemos pasar por alto: el Battle Hour, que se llevaría a cabo el 18 y 19 de abril, un evento donde suelen soltarse anuncios importantes y que seguramente marque el rumbo de este videojuego para lo que resta del año. Sparking Zero hoy es un juego con una jugabilidad más pulida, más contenido y nuevos modos de juegos para disfrutar. La base es muy sólida y deja el terreno perfectamente preparado para lo que veremos a futuro dentro de la franquicia. Y justamente hablando del futuro, el último DLC no solo agregó personajes, también terminó confirmando una hipótesis que muchos veníamos sospechando desde el lanzamiento: una pista silenciosa, escondida a simple vista, que podría dictaminar el rumbo real de este juego en los próximos años. Para entender esto, necesito que presten mucha atención, porque vamos a meternos en la estructura interna del juego. Cada personaje en Sparking Zero tiene una ID específica dentro de los archivos. Estas identificaciones siguen una lógica clara. Los personajes principales están separados por bloques, las transformaciones se organizan dentro de ese mismo rango y las variantes dependen del esqueleto 3D, no simplemente de una ranura visible en el menú. Ahora bien, un usuario de Reddit analizó esta estructura y descubrió algo muy interesante. Si comparamos el plantel actual con el de Budokai Tenkaichi 3, faltan 32 personajes contando transformaciones, pero aplicando esa lógica interna, el número real de ausentes se reduce a 19. ¿Y saben qué es lo más impactante? Existen exactamente 19 ranuras principales vacías dentro de los bloques originales del juego. No son huecos aleatorios, están ubicados estratégicamente dentro de la estructura base. Es decir, esos personajes no fueron descartados, estaban planeados desde el inicio. Con los últimos DLC, esto cobra todavía más fuerza, porque en lugar de ocupar esas ranuras internas, el pase de temporada utilizó un rango completamente nuevo, superior al ID del último personaje base. Eso confirma que los espacios vacíos originales siguen intactos y reservados. En otras palabras, no estamos ante contenido improvisado, estamos viendo una estructura preparada para expandirse durante años. ¿Me están siguiendo con todo lo que quiero decir? Incluso el rango más alto actualmente utilizado deja muchísimo margen antes de llegar a los NPC invocables, lo que indica que el sistema está abierto a futuras incorporaciones, incluyendo material del manga como la saga de Moro o incluso nuevas adaptaciones. Uy, nos van a romper el culo con contenido descargable. Y esto no es una simple especulación técnica. La franquicia ya está dando señales de mayor flexibilidad con el contenido del manga. Podemos tomar a Dokkan Battle como ejemplo de hacia dónde pueden ir las cosas. Con las novedades recientes queda claro que Shueisha está permitiendo referencias más directas, algo que ya se refleja en Dokkan, con Goku Ultra Instinto recreando paneles del manga con un nivel de calidad impresionante. Hasta les recuerdo que Shueisha también participó aportando técnicas y otros detalles del manga a Sparking Zero. Imagínense cómo sería ahora con mayor libertad, y con los mods podemos ver cuánto ama la comunidad este juego, imaginando la implementación del material de la saga de Moro y Granola de manera muy detallada. Mirá lo que es ese Vegeta Ultra Ego, papá. Si esto es lo que los fans pueden hacer por su cuenta, no quiero imaginar lo que podría lograrse cuando llegue de manera oficial.
Con que agreguen a Shaco Deidad, yo estoy contento. Esperé muchísimo este momento. Y por el amor que la desarrolladora le tiene a su juego, estoy convencido de que Sparking Deidad 0 va a estar a la altura de todo lo que se viene. Como ya les dije antes, este Budokai Tenkaichi moderno tuvo todo en contra. Poco tiempo de producción y un especulado lanzamiento que coincidía con Daima. Los primeros 4 DLC fueron un simple paquete de personajes. Y se notaba la falta de cocción por tener que trabajar contra reloj. Reforzando esta idea, Sparking Zero reutilizó la canción del Opening 2 de Dragon Ball Super para su introducción, sin contar con una melodía propia desde el lanzamiento. Hasta que, en el mismo evento, Hironobu Kageyama sorprendió a todos con una canción original titulada Zero. Una leyenda creando una canción para este juego. Que parece llegar para darle la identidad musical que le faltaba. Ojalá no quede solo como material promocional y podamos escucharlo oficialmente dentro de Sparking Zero. Pero aún así, miren lo que pueden ofrecer cuando tienen recursos, tiempo y espacio para hacerle justicia a esta legendaria franquicia. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué contenido les gustaría ver en Sparking Zero? ¿Están manija con lo nuevo de Dragon Ball Super? ¿Age 1000 es Xenover 4? Los leo en los comentarios. El que no responde es Reggae. Y para todo lo que venga a futuro en Sparking Deidad 0, cuenten con Tío Medusin, porque acá lo van a tener todo. No se olviden de apoyar este video con un like y una suscripción. Les dedico este increíble baile. Muchísimas gracias por ver este video. Dios los bendiga a todos. Y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?